Ezequías comenzó a reinar y su reinado lo estableció sobre 5 compromisos que él realizó con Dios. Por eso llamé al mensaje un rey comprometido o un rey que se compromete. Primer compromiso. Compromiso con la rectitud delante de Dios. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Leo del versículo 3 de la porción que leímos. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Notemos aquí, porque esto es importante que lo notemos, que la palabra de Dios aquí dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a las cosas que había hecho David su padre. El padre biológico de él era Acaz, pero el padre de toda esa descendencia real era David. Y cuando él comenzó a reinar, él no buscó imitar a su padre, sino buscó a imitar a aquel rey que había sido el que dio origen a esa casta real. Porque uno siempre tiene que tratar de imitar lo bueno y no lo malo. Desafortunadamente, nosotros siempre tratamos de imitar lo malo. Nunca imitamos lo bueno. Si viene una nueva moda, queremos imitarla. Ahora está apareciendo un vestidito por ahí para unas cristianas. Otra vez el pastor con nosotras, va a decir usted. No, pero aquí uno lo mira. Primero apareció un pantaloncito por ahí, que cristianas lo usan, no de acá. Que las muchachas van caminando y parece un niño cuando se les cae el pañal. ¿Lo han visto? Caminan así. Y tienen una bolsa ahí que se mueve así. Me parecen los niños cuando se les cae el pañal. Pero ahora hay por ahí un vestidito que es una cosita ahí con unas tiritas acá. Y que para disimular se cubren con una cosita ahí chiquita que tienen que estar ahí, porque si no, se les ve su desnudez. Y eso está copiándose en muchas congregaciones del movimiento, no, gracias a Dios, pero uno lo ve porque a nosotros nos invitan a predicar a diferentes ministerios y uno ve esas cosas. ¿Pero por qué? Porque siempre se busca imitar lo malo y no lo bueno. ¿Por qué esa persona que le gusta imitar las modas, que le gusta imitar las costumbres, que le gusta imitar los modales, que le gusta imitar el hablado de los bajos fondos? Y hay cristianos que tienen el hablado allá de los bajos fondos. ¿Por qué no imitan a aquel que viene a orar 1 hora todos los días? ¿Por qué no imitan a aquel que está media hora antes del culto cada domingo o cada culto? No, eso no se imita. Se imita siempre lo malo. Y por imitar lo malo es que a veces nos va mal. El rey Acaz imitó lo malo. Él quiso practicar la idolatría de Israel, quiso practicar la política de Israel, quiso practicar las costumbres de Israel. Y pudiendo llegar a ser un hombre con 20 años, hubiera podido reinar 30 o 40 años. El Señor no lo dejó sino 16. 16. ¿Por qué? Porque, hermanos, no merecía seguir en el trabajo, no podía seguir haciendo el trabajo porque iba a destruir la obra de Dios. Y Dios comenzó a prepararse un hombre, el propio hijo de Acaz, para que comenzara a comprometerse con él. Y él hizo ese compromiso con la rectitud. El historiador bíblico, hermanos,
es inspirado por Dios para hacernos notar que Acaz no fue digno de ser mencionado en la biografía de Ezequías, porque tuvo una mala conducta delante de Dios. Usted note que Acaz, aquí en la vida de Ezequías, no se menciona, solamente que fue hijo de Acaz, pero no se menciona su trabajo, y menos se dice que su hijo siguió con su programa de gobierno, porque el programa de gobierno de Acaz no era digno de seguirlo. Y no apareció Acaz en la historia de Ezequías, porque solo los rectos son los que figuran en los anales divinos. Y solo los rectos son los que pueden llegar a constituirse como ejemplo a generaciones futuras. Muchos de ustedes, creo que la gran mayoría acá, no conoció al pastor fundador de esta obra, reverendo Luis M. Ortiz. No lo conoció. Él hace 15 años partió con el Señor. Hacía un año había entregado la obra. Pero hasta hoy, los que lo conocimos, seguimos recordando su ejemplo de mansedumbre, de rectitud en la escritura, de seriedad con las cosas de Dios, de amor por la iglesia y de amor por los obreros, de esfuerzo misionero, de dedicación, de entrega y de generosidad con la obra del Señor. Porque cuando él vio la necesidad de construir un templo, habló con sus hijas y les dijo: yo tengo que construir un templo para comenzar este trabajo que Dios ha puesto en mí, pero yo necesito que ustedes acepten que yo las deje sin herencia. Vendo mi casa para comenzar la obra. Y él vendió su casa y ahí se construyó el templo que está allá en Puerto Rico, donde está la iglesia donde él pastoreó por varios años. Eso es de la obra, porque él todo lo puso a nombre de la obra. Ese es el ejemplo que hoy los que lo conocimos estamos siguiendo con la ayuda del Señor. Porque los grandes hombres de Dios dejan grandes ejemplos para aquellos que estamos en el camino. Hermano, hoy nosotros tenemos que ver que hay generaciones nuevas. Pero esas generaciones nuevas tienen que ir conociendo que esta obra tiene una visión, que esta obra tiene un compromiso con Dios, que esta obra tiene unos principios que no vamos a cambiar, y es que es una obra que tiene que ser recta delante de Dios, una obra transparente, una obra de santidad, una obra que no se dobla, una obra que no cambia, una obra que no va a doblarse aunque todos los demás se doblen. Porque tenemos una visión y un principio que sembró a aquel hombre de Dios. Ahora, no es fácil. Hay un compromiso con la rectitud que tenemos que seguir manteniendo, y no es fácil ser recto en medio de una generación perversa. No es fácil, pero se puede lograr. Porque a veces algunas cosas de esas quieren entrar a la iglesia, algunos medios de perversión. A algunos jóvenes, me contaba el hermano Henao, porque a veces el problema es ustedes, y déjeme decirlo de este asunto, el problema a veces en la obra son ustedes, jovencitos, que nacieron en esta obra, pero no conocieron sus principios. Por eso tenemos que sembrarles estas verdades, porque como no han visto otra cosa, de pronto comienzan a decir: sí, pero nuestra iglesia es un poco tirada para el otro lado, ¿eh? Porque en la iglesia de allá, mire que, y los jóvenes así, y se los permite esto a los jóvenes, y esto y lo otro, y no son tan excedidos en cuestiones de maquillaje. Acá no podemos.
Y no, es que la verdad que somos una iglesia legalista. Entonces, estaba el hermano Henao reunido. Él me contaba, estaba reunido con algunos hijos de pastores que le querían hablar de la obra. Y entonces él le dijeron, hermano, es que notamos que el movimiento es una obra muy legalista. Hijos de pastores. Porque a veces los pastores se ocupan tanto de la obra que se olvidan de su casa. Esto no es pecado, trabajar en la obra, pero a veces se dan tanto que se olvidan y su familia casi no la ven. Y a veces los hijos crecen sin mucha instrucción porque el pobre hombre está metido instruyendo a la iglesia. Y esta iglesia es legalista, pastor. Y el hermano le dice, puede que para ustedes sea legalista, pero siendo una iglesia legalista, ustedes han comido toda la vida de esa iglesia legalista. Siendo una iglesia legalista, muchos de ustedes están estudiando y capacitándose. Y otros muchos ya tienen títulos profesionales, son abogados, médicos, ingenieros, y todo se los ha dado esta obra legalista. Porque eso es lo que muchos no entienden. Porque buscan es parecerse al mundo, buscan es la liviandad, buscan es las cosas fáciles y que agraden a la carne. Pero en la obra del Señor, hermano, aunque sea difícil, aunque sea duro, tenemos que hacer un compromiso con la rectitud y sacarlo adelante. Mire, Noé logró ese compromiso. Noé logró ese compromiso, hermano, y se mantuvo a pesar de que estaba haciendo cosas ridículas. Porque eso es lo que algunos dicen, ay caramba, en esta iglesia le toca a uno hacer el ridículo. Miren Mar del Plata tan bonito que está. Y por allá nos toca en pollera. Si vamos no podemos bañarnos porque no podemos ponernos bikini. Hay cristianas que piensan así. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que su mente está totalmente absorbida por toda esa mundanalidad. Que no capta, que no acepta, que se siente prisionero o prisionera en medio de una institución cristiana que está buscando la rectitud delante de Dios. Y entonces, de pronto, en medio de toda esa gente que está por ahí, una muchacha con pollera, un joven que no es peludo y que no tiene aros, queda como ridículo. ¿Ve? Porque hoy estar a la moda, el muchacho es estar peludo, con aros, con un tatuaje en la barriga, otro en la espalda. Los cristianos no están haciendo eso. Mira, un ridículo cristiano ahí. Ahí va una ridícula en pollera, miren. Pobrecita, la tienen esclavizada. Y a veces esos comentarios le llegan a sus oídos. Y eso le taladra. Y el diablo comienza a trabajarle por ahí. Olvidándose, hermano, que todo eso perece. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es lo que tenemos que pensar todos. Podemos hacer el ridículo ante la gente, pero lo bueno es hacerlo recto delante de Dios. Noé fue salvado del juicio. Lo logró, se preservó, se mantuvo y fue salvado del juicio. En una época en que el sentir y la inclinación del corazón de los hombres era continuamente hacia el mal, que usted se acuerda que esa era la generación previa a la vida de Noé. La Biblia dice que la inclinación del corazón de los hombres era continuamente hacia el mal. Aparece de pronto